En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente estamos con ustedes en este día jueves 14 de agosto con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Esperamos, como siempre, hacerles un programa entretenido, acompañarles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y ya les adelantamos que haremos un programa especial, pero lo primero es lo primero y hay que darle la bienvenida a mi distinguido amigo y colega radial, Carlos Flores Ruiz. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Enrique, y muy buenas tardes a nuestros auditores. Bueno, muy contento en la mitad del mes de agosto. ¿Ah? Estamos haciendo grandes esfuerzos para pasar agosto, entonces, pero con mucho optimismo. Eh, Quiero también aprovechar, como es tradicional en nuestro programa, saludar a quienes son los responsables de que el programa se transmita técnicamente en forma óptima y que llegue de la mejor forma a los receptores de nuestros auditores. Y me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terana. Y hacemos extensivo también este agradecimiento a todo el personal de Radio Portales, la Primera de Chile. Y recordarles también a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Así es, estamos muy agradecidos. Llevamos ya 10 años al aire y como siempre iniciamos nuestro programa con saludos especiales, particularmente a nuestros carabineros, a los mártires de carabineros, que en un día como hoy, 14 de agosto, fallecieron en el cumplimiento de su deber para darnos a nosotros, a los chilenos, a los ciudadanos, a usted, estimados auditores, tranquilidad y paz para desarrollar nuestras vidas. Carlos, tú tienes los nombres por ahí. Sí, efectivamente nosotros rendimos homenaje a, a aquellos que fallecieron un día como hoy, y me refiero al cabo Hernán Eulogio López Torres, quien falleció el año 1969 por asfixia al caer a un río, y él pertenecía a la sexta comisaría de Loncoche. Y también al cabo segundo, don Nelson Mauricio Martínez Martínez, quien falleció el año 2003 en un accidente de tránsito y pertenecía a la séptima comisaría de Villarrica. Rendimos este homenaje con mucho afecto y con mucha admiración a aquellas personas que perdieron la vida en cumplimiento del deber de una noble institución que nos protege, nos cuida. Y nunca hay que olvidar que mientras nosotros estamos conversando, nosotros estamos hablando, hay miles de carabineros que están cumpliendo su deber en distintas partes, en las carreteras, en las ciudades, en la frontera. Y su misión es cuidar, y lo hacen de muy buena manera. Así que un homenaje para ellos, y recordar que en el mes de agosto la historia registra 87 carabineros que rindieron la vida en cumplimiento de su servicio, y la institución tiene un total de 1.242 mártires. Así que extendemos también este saludo y homenaje a toda la institución de carabineros. Oye, no me queda más que adherir a lo que tú mencionas. Ya mencioné cómo trabaja y nos otorga esta institución a nosotros tranquilidad y paz, tan necesarias y sobre todo hoy en día en que vivimos un país convulsionado,
por, bueno, el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo, secuestros, etcétera, etcétera. Pero, amigos auditores, como siempre, nosotros somos optimistas y hoy día queremos hacer un programa muy, muy especial, que nos llena de alegría, además, poder ofrecerlos a ustedes. Y es una entrevista. Vamos a entrevistar a un señor de 68 años de edad, que a estas alturas de la vida inicia una carrera artística. Y es curioso porque él es ingeniero electricista, tiene un magíster en Estados Unidos en gestión de sistemas de administración, finanzas y proyectos. Sirvió en la Armada de Chile, curiosamente, más de 30 años. Y después fue profesor en la Escuela Naval, rector del Colegio Capellán Pascal, director del Museo Marítimo Nacional y tiene un voluntariado como presidente de la Fundación para la Difusión de la Cultura y presidente de la Corporación de la Cultura Católica. Bueno, tenemos un hombre múltiple, así que hay diversos temas que tenemos que conversar con él. Y también quiero agregar que él fue uno de los nuestros. A los inicios de este programa, él fue uno de los locutores que le dio el empuje inicial a Revelando. Así que por eso digo que tenemos una gran alegría de recibir ahora en nuestro programa a Eduardo Troncoso Unwin, o Unwin, si uno lo lee directamente. ¿Y por qué lo trajimos? Porque además de todo lo que usted escuchó, estimado auditor, que ya es interesante, él es el nuevo integrante de este famoso conjunto folclórico nacional, los Guasos Quincheros. Tenemos el honor, el orgullo de presentar a Eduardo. Buenos días, Eduardo. Gracias por recibirnos. Hola Juan Enrique, muchas gracias. Me tienes apabullado con tantos flores, así que pues sí, he hecho hartas cosas en la vida y gracias a Dios he tenido la salud para poder hacerlas. Así que también un saludo muy cariñoso a mi amigo Carlos y por supuesto a todos los auditores de Radio Portales, la Primera de Chile, fieles seguidores de este programa que con tan modestamente iniciamos hace 10 años y que veo que sigue viento en popa y cada vez con temas más interesantes y con más auditores. Sí, aquí estamos, pues, Juan Enrique, efectivamente haciendo hartas locuras. Oye, para partir por mi parte, ¿qué recuerdos tienes tú de Revelando? Hace 10 años cuando partió. Bueno, partimos con Francisco Muñoz, más conocido como Paul para los amigos. Éramos cuatro o seis, no me acuerdo, los locutores. Nos cubríamos todos los días de la semana con diferentes programas. Nosotros hacíamos el día lunes, partíamos con las efemérides y después tocábamos temas de actualidad nacional e internacional. Era un programa más bien de comentario de actualidad, lo que es el foco. Y grabábamos en un estudio ahí en 13 Norte, me acuerdo. Era en los altos de un café que nos prestaba un amigo nuestro. Transmitíamos también online, pero no con estos medios tan modernos, sino que era más bien una estación remota de una radio que funcionaba en Quilpué, la radio de Énfasis. Le mandamos un saludo, no sé si estará en contra de las normas, pero hay que hacer un reconocimiento a nuestro, que puso la primera gota de fe en nuestro programa. Y que después, bueno, con los años ya se pusieron pantalones largos y yo tuve que abandonar el programa, que justamente entré a ser rector del colegio Capellán Pascal y en esas condiciones, ustedes saben que ser director de colegio es un trabajo que no solo es 24/7, es un poquito más, entonces no hay ninguna posibilidad de hacer nada más. Y fueron los 2 años más intensos de mi vida, yo creo, en que efectivamente, a diferencia de todo el resto de mi carrera y las cosas que he hecho, siempre he estado haciendo dos o tres cosas a la vez. Sí, aquí estamos, Juan Enrique. Eso fue muy bonito de inicio. Mira, Eduardo, que la verdad es que uno cuando mira tu trayectoria se sorprende, digamos, de que se ve mucha actividad y además en varias instituciones. Tengo entendido también que estuviste en el proyecto ALMA, ¿cierto? Un telescopio, que también, digamos, es de otra dimensión, que uno dice, bueno, un marino, ingeniero eléctrico, especialista en estiva y una serie de otras conocimientos, y en un proyecto relacionado con la observación del exterior del planeta. No sé si nos puedes comentar algo de Sí, eso. claro. Bueno, fue una experiencia interesantísima. Yo estaba recién retirado de la Armada. En esa época trabajaba como asesor en la Dirección de Educación de la Armada. Y, y uno, por supuesto, con ganas de hacer cosas nuevas, yo siempre buscaba el cuerpo E del Mercurio. En esa época salían los avisos de trabajo y postulaba lo que fuera, un poco por ver, como dicen los truqueros.
Y salió un aviso interesante para el cargo de gerente de compras y contratos en este proyecto que estaba recién en construcción. Y bueno, yo he tenido harta experiencia en ese campo, en la dirección de los servicios de la Armada, que ve todas las actividades logísticas de la institución, incluyendo todas las compras que hace la Armada. Entonces, bueno, ¿por qué no? Así que postulé por el diario sin mucha fe, eso fue en el mes de abril o mayo, por ahí. Y me olvidé, pasaron los meses y dije, ya, esta cuestión no fue nomás. Y me llamaron en octubre. Así son los procesos a veces de largo. Ni me acordaba, la verdad, cuando me llamaron no sabía que me estaban hablando. Y ahí me empecé a hacer memoria, claro, efectivamente había postulado. Y después de un proceso característico de este de postulación a cualquier empleo, me contrataron en este cargo de gerente de compra y contrato, que es un cargo, no es un cargo de astronomía ni de ciencia, es un cargo bastante terrestre, que es ver todos los contratos de suministro, en este caso no para la construcción de los telescopios, que eso lo ven las agencias extranjeras, sino que para el funcionamiento de la base, eh, con la compra del petróleo, del agua, del mantenimiento de las calles, en fin, todos los servicios que hacen funcionar una instalación remota a 3.000 metros de altura, con otra parte 5.000 metros de altura, y que está en construcción. Así que fue una experiencia muy interesante, que si bien, como les decía, mi trabajo era bastante terrestre y bastante técnico, tuve la oportunidad de conocer a gente muy sabia, que cada vez que conversaba con ellos trataba de entender el 10% de lo que me contaban de respecto a cómo funcionan estos radiotelescopios. Ustedes han de entender, el Observatorio de ALMA es el observatorio astronómico más grande del mundo y por lejos, es gigante. Tiene más de 60 antenas, cada una tiene entre 10 y 12 metros de diámetro y captan señales que están a miles de años luz de distancia. Es una locura, y con la suma de varias de las señales de todas las antenas, sintetizan una imagen como si fuera un telescopio de 100 metros de diámetro, para que se den una idea cuál es y con frecuencias muy bajas, usan las señales de radio. Ustedes saben que los cuerpos emiten calor y ese calor se puede ver con sensores especiales. Bueno, y toman señales que van desde los 4 o 10 grados Kelvin, o sea, menos 200 y tantos grados bajo cero. Es una locura tecnológica, con unos computadores increíbles, mucho más poderosos que cualquier computador que hubiera en cualquier institución del país, con tecnología fantástica. Y por supuesto, como decía, cuando conversaba con estos sabios, tanto de la parte astronómica como la parte informática, trataba de entender un 10% de lo que me contaban, pero sumando 10% en 10%, que por supuesto en estadística estas cosas no se suman directamente, pero logré entender en alguna medida esta maravilla. Así que fue una experiencia fantástica que duró lamentablemente solo 2 años. Esto estaba en constante evolución, iban cambiando sus equipos, así que lamentablemente no pude seguir ahí. Y bueno, después seguí en otras cosas. Como ustedes saben, he hecho consultorías, además de lo que ustedes mencionan, en la logística, en gestión, en seguridad. He estado y seguí después con temas tanto, y también gestión cultural, y como ustedes me comentaron, me incorporé hace unos años a la Corporación de Cultura Católica, y eso ya son otros temas Oye, a pero conversar. extraordinariamente interesante lo que nos narra Eduardo Troncoso Unwin o Unwin, Bueno, estimados gracias. auditores. Esperamos que ustedes estén tan entretenidos como lo estamos nosotros. Oye, además, Alma, vivir a 3.000 metros de altura, lejos de la familia, también significa un sacrificio bastante importante, ¿no? Así que Claro, bueno, también hay que considerar. evidentemente no estaba permanentemente allá, viajaba cada 2 semanas, permanecía 2 o 3 días, después ya tuvimos un accidente bastante grave con una fatalidad y eso significó hacer varios cambios y en esos cambios terminé finalmente haciendo turnos, así que cada 3 semanas me tocaba una semana arriba, como dicen los mineros, y me basé, por supuesto, bueno, para los marinos eso no es ninguna novedad, pues pasar años nuevos fuera de la casa, cosas así, eso era parte de la vida. Pero también esta inmersión en el funcionamiento de una instalación remota que se parece mucho a un buque en alta mar, o sea, es el mismo ambiente, la misma anécdota, uno se hace mucho más amigo de la gente con la que trabaja, gente, y a todo esto habían bastantes integrantes de la Fuerza Armada, de la Armada había varios, de la Fuerza Aérea otros tantos, porque curiosamente las tecnologías que se usan en estos telescopios, radiotelescopios, tienen muchos elementos en común con las tecnologías que se ocupan en los aviones y en los buques de guerra. Y más curiosamente aún, las antenas, el mecanismo de giro de la antena era exactamente el mismo que yo con un compañero de curso diseñamos y construimos para nuestra tesis de grado. Y en esa época el profesor nos decía, ustedes comprenden que este artefacto es completamente inútil, pero como trabajo de tesis está bueno. Bueno, no era tan inútil. Oye, bueno, muy, muy, muy interesante, pero tú nombraste que por ser marino
tenía ciertas cualidades para vivir y soportar el aislamiento y estar ahí a 3.000 metros de altura. Entonces quiero llevarte un poco a la Marina, porque amigos auditores, con Eduardo Troncoso coincidimos cuando él estaba iniciando su carrera. Fuimos dotación del patrullero Yelcho de la Armada y tuvimos unos viajes ahí a la Antártica muy interesantes. Y, pero por muy sintéticamente, ¿qué te dejó la Marina? Tú alcanzaste el grado de contraalmirante, entonces, muy importante. Además, culminaste tu carrera siendo contralor de la Armada, que podríamos llevarlo a lo que está haciendo la Contraloría actualmente, para que nos cuente un poco de eso, pero fundamentalmente también, ¿qué es lo que más te marcó de la Marina? Bueno, la Marina, como lo saben todos quienes hemos pasado, la Marina nos marca en un 99%, diría yo, se nos queda un poquito de espacio por otras cosas, pero la Marina es una familia, es una escuela, es una escuela de vida. Y yo entré a la escuela naval a los 14 años, sería difícil decir por qué, fue una decisión súper inmadura y bastante frívola, incluso diría en ese momento una apuesta, además con muy poca esperanza de quedar. Y cuando eh, quedé en la escuela naval, partió una aventura que no tenía idea para dónde me llevaba. Y la verdad es que a lo largo de 35 años hice las cosas más increíbles, conocí a la gente más increíble, con Juan Enrique, con quien tuvimos años muy intensos. Y bueno, por supuesto, es una formación muy profunda, una forma de ver la vida. Después esto se complementó con la formación en ingeniería, y como saben también, colegas ingenieros, la ingeniería es un prisma, como cualquier profesión, cualquier formación, es un prisma para entender lo que pasa alrededor de uno. Y por supuesto, así como uno entiende las cosas como ingeniero, no ve como lo ven otras profesiones. O sea, no es que uno sea dueño de la verdad, pero es un prisma muy particular que ayuda a entender la vida de una forma sistémica, multivariable, con diferentes interacciones. Y el Armada además tiene la gracia de que te da la oportunidad de hacer cosas muy distintas. O sea, no es que uno esté todo el día arriba de los buques. Estuve muchos años embarcado, de más de 10 años en diferentes buques, pero en diferentes cargos. Estuve en electricidad, por supuesto que era mi especialidad, estuve en propulsión, estuve en control de avería, fui ingeniero de cargo, eh, recorrí muchos puertos, incluso tuve la suerte de ir a buscar un buque a Inglaterra, así que navegamos de Inglaterra hasta Chile, estuvimos 2 meses y tanto allá en Inglaterra. Eh, Así que eso, esa experiencia y después, bueno, terminó esa fase, primera fase de la carrera que ocupa el primer tercio, un poquito más, y viene la parte más técnica, y ahí me desarrollé en la dirección de ingeniería, viendo proyectos y otros, y buscando formas de hacer funcionar buques muy, muy viejos con tecnología más moderna, haciendo injertos y inventos y cosas y tratando de lograr que, en el fondo, administrar los talentos, porque otra cosa que la gente quizás desconoce es que la cantidad de gente súper talentosa que tiene la Armada en diferentes áreas del saber es una joya, es un tesoro. Entonces, poder identificar esos talentos, poder darle las herramientas, poder generar los apoyos, la confianza para que hagan cosas y mejoren la condición de los buques, es una pega fantástica. Después ya fui a estudiar, como decía Carlos, un magíster en Estados Unidos en gestión de sistemas, en una escuela de la Armada, también es muy orientada al quehacer de las Fuerzas Armadas. Y después volví a una, diría yo, segunda fase o tercera fase más del área de la planificación, más cercana a la gestión institucional, incluso aspectos de cierto nivel político. Me tocó participar en la elaboración de la política de defensa, el primer libro de defensa que se hizo por allá por el año 96, se publicó en 97. Eh, me tocó trabajar en la planificación financiera de la Armada. La Armada tiene un plan que se llama el plan de actividades de la Armada, que incluye el presupuesto institucional. Entonces, articular todas las necesidades que vienen de todas partes, darle una forma, priorizar, y eso, por supuesto, interactuar con cada uno de los mandos y, por supuesto, con los mandos de la institución para que vayan dando los lineamientos. Y eso significó también un desgaste tremendo, porque a nadie le gusta que le digan que no le alcanza la plata o que le van a dar menos de lo que pide. Así que fue un periodo muy intenso también, pero súper interesante por el nivel de personajes interesantes que uno conoce dentro y fuera de la institución. Y finalmente, por esas locuras que hace la Marina, me dieron el grado de contraalmirante eh, y tuve dos cargos ahí. El primero fue Dirección de Recuperaciones, que es la organización que ve todas las reparaciones de los buques de la Armada. Es el cliente del astillero. Cuando un buque va a reparaciones, la Armada, entre comillas, se desprende de ese buque, se lo entrega a esta organización, que es parte de la Armada, por cierto, pero que tiene otra estructura, y esa organización se presenta con el astillero al buque, con todas
tanto la negociación de los trabajos como los repuestos y los programas y las pruebas, en fin, y por supuesto representando también los intereses de las direcciones Mm. técnicas que son los que fijan las normas. Y al año siguiente, como decía Juan Enrique, fui Contralor de la Armada, que es la organización que tiene dos trabajos. Uno es auditar todos los procesos, hasta donde permiten los medios, por supuesto. Había un equipo de cerca de 30 auditores, así que alcanzábamos a hacer más o menos unas 200 auditorías al año en diferentes procesos, de acuerdo al nivel de riesgo evaluado por esos procesos. Y hay otra patita que es bastante desconocida, pero muy interesante y es única, yo creo que en la administración pública chilena al menos, y que se revisan todos y cada uno los documentos de las transacciones que se ejecutan en la Armada. Todas las facturas, las órdenes de compra, los partes de alimentación, las entregas de víveres, las entregas de munición, todos los documentos en el cual algún bien o servicio o algún dinero se traspasa de un bolsillo a otro, pasan por una revisión en la Contraloría de la Armada. No hay ninguna que no pase por ahí. Entonces, la cantidad de cosas que se pueden detectar, pequeños errores, en fin, antes de que esto se transforme en un problema mayor, es una labor bastante titánica, pero que da excelentes resultados. Y por eso que creo que son las cosas que hace que la Armada hasta ahora haya tenido tan pocos problemas de probidad como han tenido otras instituciones, lamentablemente. Porque nada pasa piola, todo se detecta, todo se revisa, todo se informa. Y por supuesto, cuando se detectan estos pequeños errores, más que pegar en las manos o sancionar, se le comunica a la organización que está con el dolor para que lo corrija. O sea, es muy poca la labor, no es una labor punitiva, es una labor preventiva. Así que ese fue mi último año y ese fue un poco el punto de partida para lo que hice después. Hasta el día de hoy estoy haciendo auditoría, inspecciones y revisiones, así que, pero en otras áreas, por supuesto. Carlos. Sí, oye, bueno, muy interesante, ¿ah? Pero a nuestros auditores contarle, digamos, porque cómo se relaciona una persona que se forma completamente desde el punto de vista de la ciencia, de la logística, de la ingeniería, con la cultura. ¿Ah? No es tan común, digamos, ¿ah? Alguien que esté tan relacionado con la ingeniería que vaya al ámbito de la cultura. Y tú tienes, por ejemplo, dos cosas muy importantes, como haber sido profesor de la Escuela Naval Arturo Prat y haber sido rector de un colegio que te acercó, digamos, a la docencia y también director del Museo Marítimo Nacional. O sea, ese es como estar en otro ambiente diferente. ¿Cómo fue primero ese atractivo por esa actividad y ese contrapunto con el área ingenieril? Sí, Carlos, mira, no es tan poco común como uno cree. De hecho, el director anterior del capellán Pascal, cuando yo también era un ingeniero naval, tuvo 7 años. Así que, el interés por la cultura también es parte de la formación naval. Ustedes saben que desde la Escuela Neta los círculos culturales, donde yo evidentemente fui parte del círculo de música folclórica, ahí me inicié en el canto en conjuntos, eh, y, y siempre me interesó el tema de educación. Mientras estuve en la Armada, no tuve oportunidades de clase. Después de retirado fui profesor de la Escuela Naval, asesor de la Dirección de Educación de la Armada, y por supuesto, bueno, fui rector del colegio. Lo del museo vino después casi como un rebote. Cuando salí del colegio, justo se abrió una vacante de director del museo y como siempre me interesó el tema cultural, y así lo sabían los integrantes del alto mando de esa época, bueno, terminé en el museo. Esa fue mi última actividad formal en la Armada. Entre medio también fui gerente de una corporación cultural que estaba muy vinculada con la Armada, la Corporación Cultural Arturo Prat. Y trabajábamos, teníamos un proyecto que lamentablemente no llegó a concretarse, que era el aula magna y centro cultural de la Escuela Naval, que todavía está ahí en espera de mejores tiempos, pero ese fue un trabajo técnico también muy intenso, porque es diseñar un edificio para estas fines, y con un tremendo equipo de arquitectos, ingenieros. Estimados auditores, estamos conversando con Especialistas, Eduardo y al mismo Troncoso tiempo Canwin. desarrollar, ¿sí? Había un pequeño bache ahí en la comunicación, Eduardo, pero ahora te tenemos nuevamente. Estabas conversándonos ahí del proyecto del cultural para la Escuela Naval. Ups, Te estamos escuchando, Eduardo. ya. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, ahora sí. Ya, disculpe que había una.
problemas en la internet, ¿sí? A veces pasa. Bueno, como les decía, no es tan poco común que un marino esté metido en temas culturales. De hecho, como les contaba, el rector anterior del capellán Pascal fue también un ingeniero naval. Y, y desde que estuve en la escuela, en los círculos culturales, hasta que posteriormente seguí trabajando después de estar en el Solotero Alma, en la Corporación Cultural, ¿sí? Arturo Prat, siempre estuve vinculado con la cultura, es un tema que me apasiona mucho y que para nada se contrapone con la función del ingeniero, como decía, un ingeniero de las cosas de forma sistémica, y eso ayuda mucho para gestionar aspectos culturales. Así es. Bueno, estimados auditores, estamos escuchando esta entretenida conversación que tenemos con Eduardo Troncoso Anwin y lo invitamos por otra cosa, pero es una persona, como decíamos al inicio, tan multifacética que, bueno, ahora en la segunda parte de nuestro programa vamos a ir al punto del tema que nos convoca hoy, que Eduardo es el nuevo integrante del grupo folclórico Los Guasos Quincheros. Así que, estimados auditores, nosotros vamos ahora a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados autores, auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en su programa Revelando. Y como siempre, los días jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Olguín. Tenemos un día especial, un día de entrevista, pero primero no puedo dejar de hacer un comentario a nuestra pausa musical con esta intérprete Noelia y su tema Tú, tema romántico como siempre que los escoge Carlos, así que buena elección Carlos. No sé, ¿qué más vas a agregar tú al respecto? Quizás Eduardo Troncoso, nuestro invitado, nos puede decir algo también. Mira, la verdad es que es un tema obviamente muy romántico y es de una cantante mexicano-puertorriqueña llamada Noelia. Y efectivamente esta canción es del año 1999, es un recuerdo, pero está en la línea de lo que nosotros siempre tratamos. El amor es algo muy importante y aquí el amor se expresa muchas veces en canciones, en letras, en melodías. Así que nosotros tratamos de agradar a nuestros auditores con canciones que tengan que ver, que tengan dos características importantes, romántica y que sea en español. Así que espero que esta canción la hayan disfrutado porque es una canción muy hermosa. La cantante Noelia tiene una voz maravillosa y está orientada al amor de ella hacia un hombre. ¿M? Así que eso espero que la hayan disfrutado. Oye, qué buen Juan Enrique. inicio, Carlos, porque ahora vamos a hablar de eso, de la música, del folclore nacional, de los guasos quincheros, con el nuevo integrante de este fantástico grupo nacional de reconocida, también reconocido internacionalmente, Eduardo Troncoso Unwin, o Unwin, para que usted lo entienda bien, estimado auditor. Así que Carlos ahí va a dar el golpe inicial para que nos cuente esta experiencia, porque es de todo, partió hace poco, no sé, Carlos, pregunta tú. Bueno, mira, la verdad es que hay mucha gente que se dedica a la música, hay mucha gente que le gusta el canto, gente que integra diferentes bandas, diferentes conjuntos. Sin embargo, para nosotros ha sido muy importante que Eduardo haya venido a nuestro programa porque vamos a hablar, digamos, de su incorporación a los Guasos Quincheros. Y los Guasos Quincheros es un conjunto que no es un simple conjunto musical ni folclórico de tanto, que por lo demás en Chile hay muchos conjuntos folclóricos de muy buena calidad, pero este es particularmente conocido porque tiene una trayectoria de más de 80 años. ¿Ah? Fue formado el año 1937 y ha ido incorporando diferentes voces, ¿ya? Pero siempre con una característica, con una impronta musical muy particular. Eh, y, bueno, y para nosotros, digamos, es algo impresionante ver que una persona que uno conoce, ¿ah? Que conoce de cerca, nos hemos conocido en la profesión, que hemos conversado, normalmente nos encontramos en distintos coloquios, hablando de distintos temas, navales y todo, y de cultura. Pero en este caso, a nosotros creo que nos ha sorprendido por lo agradable de la noticia y por lo magnífico que es que un amigo nuestro, un marino, un ingeniero,
un hombre de la cultura, se incorpore a este conjunto tan icónico de Chile. Y queremos específicamente consultarle eso, ¿ah? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se acercó? ¿Cómo fue posible que alguien supiera, sobre todo de gente que canta durante muchos años, que existía un Eduardo Troncoso que tenía una voz que podía ser compatible, ¿no es cierto? Porque no es cualquier voz, no es cualquier conjunto, es particular. Y sobre todo, digamos, como me parece, y Eduardo seguramente nos podrá explicar, este conjunto, por lo menos en mi generación, siempre tenía un marcado tinte de voz de Benjamín Maquena. ¿Ah? Por lo tanto, que en paz descanse, por lo tanto, reemplazar ese tipo, ese conjunto de voces para tener el mismo sonido es un desafío realmente. Y por eso, primero te queremos felicitar porque es importante y segundo, conocer esto que acabo de mencionar de tu participación y tu incorporación. ¿Cómo fue eso, Eduardo? Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes me conocen, ya saben que yo he cantado toda la vida, nunca profesionalmente, por cierto, hasta ahora, pero sí estuve en el conjunto folclórico de la escuela, ganamos Festival del Cantar Juvenil en sus tiempos. Toda la vida he cantado en misa, desde que tengo uso de razón, desde que era cabro chico, siempre he estado en los coros de iglesia y sigo estando hasta el día de hoy. Eh, pero ocurrió hace como 12 años, a los 13 años atrás, estábamos nosotros en Santiago invitados a un concierto de los Pincheros en el Teatro Municipal de Las Condes, invitados por un amigo que trabajaba en esa época en la municipalidad. Y al final del concierto, los quincheros tienen la costumbre de quedarse en contacto con el público, no se van a los camerinos, se quedan en este caso en el escenario, que es accesible directamente desde la platea. Entonces estábamos en eso y mi señora Marcela, que ustedes la conocen bien, me pega un codazo y dice, ya ándale con ellos si te gusta esta cuestión. Así que yo, siguiendo instrucciones, como siempre, por cierto, como todo buen marido, me dirigí al escenario, me acerqué a Benjamín Maquena, quien entendía que era el líder del grupo, que efectivamente lo era, y me presenté en 30 segundos, le pasé mi tarjeta. Hoy día los cabros estudian lo que se llama el elevator pitch, que es lo que le dirías tú a la persona que quiere conseguir algo en lo que dure el tránsito del ascensor del piso uno al piso destino. Es exactamente lo que hice sin haber tenido esa formación, pero sé que tenía 30 segundos, no tenía más tiempo. Así que le dejé mi tarjeta, bueno, y a los días me llama Rodrigo Seges, que actualmente es la primera voz de los Quincheros, y me dice, mira, Benjamín, con tu tarjeta no tengo idea para qué. Así que le expliqué, pues mira que me interesaría que me probaran. Yo canto toda la vida, me gusta mucho su música. Ya pues me dijo, ven a verme, nos juntamos, ensayamos un rato y si me parece prudente te llevo al ensayo de los Quincheros. Así fue. Y terminé yendo finalmente a la casa de Benjamín Maquena, esto fue hace más de 12 años. Estuve más de 3 horas cantando, me probaron la voz alta, la baja, la primera, todas las posibilidades, en fin. Y me fui a la casa muy, muy contento y de haber tenido la oportunidad de cantar con los Quincheros ya era un sueño imposible de pensar siquiera. Pero no pasó nada, nunca más me llamaron, nunca más supe de ellos. Así que dije, bueno, quizás mi voz no era tan buena como yo esperaba o no se acomoda al perfil de los Quincheros, pero seguí haciendo mi vida tranquilamente hasta que el año pasado, en octubre, me escribe Antonio Antoncic, que es el integrante más antiguo de los Quincheros que estuvo en ese ensayo, y me dijo, Eduardo, andamos buscando una voz como la tuya. Así que yo dije, este gallo, ¿de dónde? Porque yo nunca tuve contacto antes con él. Bueno, Antonio entonces, si algunos de ustedes lo conocen, es muy amigo de varios marinos a través de unos grupos que se llaman Los Corchos, quizás ustedes lo conocen. Entonces hizo las consultas del caso. Algunos de ustedes conocen un troncoso que canta y como ustedes bien saben, el troncoso que canta soy yo. O sea, para todos los marinos de los que han pasado por la Armada en los últimos 30 años hay un troncoso que canta. Así que rápidamente le dieron mi contacto y me escribió. Así que hablé con él, me invitaron a un ensayo, esto fue en noviembre del año pasado, y de ahí no he parado, y partió todo un proceso de preparación para eventualmente reemplazar a algún quinchero que por algún motivo tuviera que salir. Y ahora hace principios de julio, me dijeron, bueno, tú ya llevas 6 meses ensayando, ya tenemos que reemplazar a un integrante por razones distintas, digamos, por razones propias de la estructura del conjunto. Queremos saber si estás en condiciones, así que te vamos a tomar un examen. Así que ahí, muy apretadito, muy nervioso, me probaron en varias canciones que ya habíamos ensayado. Yo todo esto tuve que tomar clases de guitarra, pero yo no soy un buen guitarrista, yo canto, pero guitarra la acompaño, ¿no? Y bueno, y pasado más o menos 1 hora y media de prueba, me dijeron, ya ahora ándate a un rincón que vamos a deliberar, tal como uno da un examen de grado. Así que me encerré ahí en
un rincón del departamento donde estábamos ensayando en una pieza, y al rato me golpea la puerta, bienvenido a los Guasos Quincheros. Y partió este proceso. Así que fue una experiencia muy bonita, muy intensa, porque tuve que practicar mucho. Es difícil de explicar para quien no tiene muchos los conocimientos técnicos, pero un conjunto como este funciona a tres voces habitualmente y se abre a cuatro voces, o sea, cuatro personas cantando en diferentes notas y siguiendo diferentes melodías para que se arme un acorde. Eh, yo toda la vida he cantado en la voz más alta y la que más me acomoda, que tengo el registro apropiado, entonces y siempre cuando cantamos en coro, en grupo, todo el mundo canta la melodía principal y yo me voy una nota más arriba para generar un acorde. Bueno, ahora quería una voz baja, que nunca la había hecho, así que tuve que aprender a cantar en un tono más bajo, distinto al que me estoy acostumbrado, aprenderme todo el repertorio, estamos hablando de cerca de 30 canciones en esa melodía en particular, las posturas en guitarra, que tampoco las sabía, algunas de ellas, otras sí, y, y además, los quincheros, como bien decía tú, Carlos, tienen una impronta muy particular, una forma de cantar, un fraseo muy específico, las pausas, las intensidades, los matices son muy, muy característicos. Y afortunadamente contamos con Antonio Antonsi, que lleva 30 años en los quincheros como titular y otros 30 más actuando como reemplazante, como integrante eventual. Él estuvo casado, es viudo con una de las hijas de los primeros integrantes de los quincheros, así que él conoció a los quincheros en el living de su casa desde niño, entonces conoce la impronta quinchera, pero lo lleva en la sangre. Entonces él nos va a cada uno corrigiendo, agregando el detalle, la voz, y no, media nota más arriba, media más abajo, aquí aparte de nuevo. Él mantiene esta mística y esta forma de cantar tan particular. Así que en eso estamos, ensayando muy intensamente. En esta nueva aventura, como te digo, que ha sido un sueño hecho realidad, cuando yo ya creí que no iba a pasar nada, y eso serán los mensajes, especialmente a los jóvenes. Uno siempre tiene sueños y trata de hacer cosas, de lograr objetivos, y muchas veces uno dice, esta cuestión ya no va a resultar, ya no tiene remedio, este ya no fue. ¿Ah? Y lo único que he aprendido, como soy bastante mayor, por eso que nos encontramos en la Corporación Arrebol algunas veces, es que las cosas empiezan a resultar al día siguiente que uno pierde la fe. Es una cosa muy curiosa. Entonces nunca hay que abandonar los sueños. Hay que dejarlos reposar un ratito para que maduren, pero esa es mi Así es. experiencia con la entrada a los quincheros. Oye, extraordinario nuevamente. Estimados auditores, estamos conversando con Eduardo Troncoso Anwin, el nuevo integrante de nuestro gran concurso, perdón, nuestro gran conjunto, los Guasos Quincheros, que nos ha relatado cómo se acercó, digamos, al grupo, cómo llegó. Muy entretenido, muy interesante, Eduardo, muchas gracias. En todo este fragor lleva hasta más o menos 6 meses tú, por lo menos, y quizás más, integrándote al Ujú. grupo, practicando con ellos, etcétera, etcétera. Te dieron el pase final. ¿Cuándo es el debut? Bueno, el debut como quinchero es el día 5 de septiembre, ya faltan un par de semanas nomás, en la ciudad de Vicuña, el norte chico de Chile. Ahí tenemos un espectáculo, nos invitaron a un colegio, curiosamente, este colegio todos los años hace un tremendo esfuerzo para hacer un show de septiembre, de Fiestas Patrias. Después, al día siguiente, estamos en el Parque Bicentenario de Vitacura, el día 6 a las 14:30 horas. El día 7 estamos en el Parque Santa Rosa, el Padre Hurtado con Colón, en la cumbre del folclore, junto con los cuatro cuartos, los Guasos del Algarrobal, en un espectáculo conjunto. Y aquí en la región estaremos el día 12 de septiembre, un día viernes, en el Club Naval de Valparaíso. Para los que no son socios, muchos de son socios, por favor, acérquense a ser algún socio para que pueda obtener de ahí la entrada, porque se van a vender a través de las redes socios del club. Quien le interesa, por supuesto, asistir. Tenemos un salón con mucha capacidad, así que hay espacio para todos los que quieran ir. Me parece, oye, muy, muy entretenido, y me imagino que además es todos el vestuario y acostumbrarse a andar con espuelas. No sé si tú lo has practicado eso mucho, pero es todo también un manejo nuevo que tienes que hacer. ¿Alguna anécdota al respecto? Sí, ¿Cuántos condoros te has mandado ya? Me imagino en los ensayos que de repente sale una nota que me de descordarte, no, en los o ya te ensayos, en sientes todos los ensayos. tranquilo. ¿Ah?
No, en todos los ensayos con doble tengo que practicar muchísimo, todos los días en la casa, en la noche, me encierro a tocar la guitarra y a cantar un buen rato, escucho las grabaciones de los ensayos para ver, ir corrigiendo. Siempre hay, o sea, este aprendizaje es indefinido, y no solamente a mí, que soy el más nuevo, los otros también de repente se les pisa alguna nota y paso a los ensayos. El día que dejemos de ensayar se acaba el grupo, es muy importante, es un trabajo súper intenso. Y en la guitarra, por supuesto, hay tocar a un nivel muy distinto al que estaba acostumbrado, y además, otro detalle, uno cuando toca con la guitarra colgada al cuello en la forma característica, uno no ve la mano izquierda, prácticamente no se ve, entonces hay que tocar de memoria, y eso es un tremendo complicado, es muy complicado. Entonces créanme que por eso tomé clases de guitarra, porque tengo que mejorar eso, y estoy en eso, estoy practicando mucho. Actualmente son 4 guitarras, así que si de repente dejo de tocar o toco menos, no se nota mucho. Pero no puedo como profesional darme el lujo de que eso sea una práctica, o sea, tengo que ser capaz de tocar al mismo nivel que exigen los quincheros. Así que sí, es muy intenso y mucho detalle. Estimados auditores, estamos conversando con Eduardo Troncoso Angüen, eh, nuevo integrante de los Guasos Quincheros. Y también recordarles que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en SOFAR. Este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Estimado Eduardo, este nuevo paso que tú das, ¿cómo se acomoda en tu vida? ¿Ah? Porque tú eres una persona que hace múltiples cosas, asesorías, trabajos de ingeniería, pero tienes que combinarla con una gran cantidad de horas de ensayo. Y también algo que es, yo diría, muy relevante, es la responsabilidad que asumes, porque los quincheros, digamos, tienen una historia, pero fundamental en el folclore chileno y en general para Chile. Entonces, ese peso, ese reacomodo de tu vida, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es súper complicado, pues, Carlos. Imagínate que primero está el efecto familiar. Tengo que pasar por lo menos 2 días a la semana en Santiago, y eso implica dejar la casa sola, en fin, tal como cuando éramos marinos, cuando era la guardia, y eso implica un acomodo especial, y es un sacrificio por parte de la familia. También está la parte de trabajo. Yo hago asesorías, como tú bien dices, y eso, afortunadamente, la empresa para la cual trabajo, la que vende los servicios de asesoría que yo hago, son fanáticos de los quincheros, así que han acogido esto con mucha generosidad y han logrado acomodar mi agenda para que hasta ahora al menos no se contraponga con las demandas de los clientes. Y, y también en la Corporación de Cultura Católica, que es un trabajo súper importante de poder desarrollar este apoyo. Tenemos un colegio particular subvencionado, al cual soy parte del directorio, como parte de las funciones de la Corporación de Cultura Católica. Hacemos actividades de repente de promoción, cuando hay alguna situación que merezca salir al aire, salimos a los diarios, en fin, hacemos hartas cosas. Y bueno, el día tiene 24 horas, afortunadamente la salud hasta ahora anda bien, y hay que compaginar nomás, manejar bien la agenda, y algunas cosas tienen que esperar un poco más. Entonces, efectivamente, durante septiembre voy a tomar menos trabajo de asesoría que el resto del año, que es el mes más intenso para los guasos quincheros, y también eventualmente tendré que ver si sigo viviendo en Viña o no, si es mucha la demanda del grupo, que esperamos que vaya creciendo, porque desde que falleció esta misma Kena hubo un impacto, evidentemente, desde que se retiró del grupo, en realidad 2 años antes de que falleciera, se perdió un poco la impronta y la dinámica del grupo, y hemos logrado recuperarla bastante. Este mes de septiembre tenemos ya 12 presentaciones agendadas y 2 o 3 más que están en carpeta. Así que si esto ocurre, si sigue incrementando y aparecen giras como se hacía antiguamente, tendré que ir viendo por dónde vamos cortando. Eso lamentablemente es así. Uno tiene que también cuidarla solo, pero hasta ahora haciendo malabares con la agenda se puede. Oye, Oye, Eduardo, eh, una cosa que me llama la atención, eh, los guasos quincheros tienen que estar siempre atentos al acontecer nacional, porque Así tienen que pues, formar la letra el patito, ¿ah? Porque el patito es algo así que es. se mantiene con vigencia y tiene que estar actualizado. Ese ensayo, ese humor, ese libreto, también, digamos, me imagino que es un aporte de todos los integrantes. Claro que sí, yo ocupo harto tiempo. Todos los, cada vez que tenemos presentaciones le dedicamos por lo menos un ensayo completo a revisar la contingencia. Recibimos aportes de amigos también que nos dan consejos, nos dan tips, cosas que pasan. Y es bien delicado porque tiene que ser algo simpático que cause risa,
pero tiene que ser respetuoso hasta cierto punto. No siempre se agarra para el deseo a alguien y eso no tiene solución, pero con un nivel de respeto tiene que ser también con temas que los capte la gran mayoría de la gente. Hay temas que son muy divertidos, pero que ciertos públicos no los pescan, entonces no sirven. Entonces ese trabajo de depurar y buscar qué canción le pega con cuál y cómo se puede unir esto, es un trabajo bien interesante, muy entretenido. Y por supuesto, a nuestros auditores, si nos quieren mandar ideas, por favor, a través de la radio y sus contactos, felices de recibir algún aporte para los próximos patitos que vendrán. Oye, pero sigamos con el patito. ¿Tienes ya un personaje que puedas interpretar como el patito o no te va a tocar todavía en estos primeras presentaciones de septiembre? Lo que pasa es que en el patito cantamos todos, y de hecho la canción que se usa para hacer la talla, el chiste, la cantamos al unísono, ahí cantamos, no hacemos ningún arreglo, cantamos todos juntos, y se canta una frase nomás. Ya. Entonces, por supuesto, no puedo dar adelanto porque se va a perder la primicia, pero sí la melodía clásica es: el patito chiquito no quiere ir al mar porque en agua salada no sabe nadar. Y eso se canta, pero Oye, aquí, estimado auditorio, usted está escuchando a un integrante de los Guasos Quincheros que nos canta una breve línea ahí del patito, el famoso eh, grupo Los Guasos Quincheros que ha hecho este tema del patito de la actualidad nacional y a veces internacional también, una cosa tan entretenida y un humor blanco, un humor sano, que es sí. muy importante. Oye, yo aquí quería preguntarte, ¿cómo ves hacia adelante? Porque tú eres una persona mayor. ¿Cuál es la proyección que ves de tu participación en los Guasos Quincheros? Hay unos recambios. Yo creo que ya el líder actual parece que ya también le va a tocar cambio por razones naturales como obvias. ¿Cómo ves tú Sí. para hacia el futuro esto? Bueno, cuando me llamó José Vicente León, que es uno de los integrantes y que él le dieron la tarea de convocarme en ese momento, yo le dije: oye, esto fue el año pasado, tengo 67 años, ¿estáis seguros que es lo que necesitan? Oye, yo tengo 65, Antonio tiene 78, así que estáis dentro de la media, me dijo, no hay problema. Así que bueno, efectivamente uno tiene que ser responsable. Antonio Antoncic se había retirado del conjunto hace 2 años, pero por diversas circunstancias, justamente por dificultades para tener las voces adecuadas y la disciplina adecuada, tuvo que reintegrarse, a poner a volver a traer este conocimiento histórico de los ficheros. Pero claro, él también en un par de años más, él ya tiene problemas como todos, de la espalda, las rodillas, y empiezan a fallar. Y entonces, claro, uno tiene que ser responsable de hasta qué punto. Benjamín Maquena cantó hasta poco pasado los 80 años, hasta como los 82 por ahí. Igual de Ricardo Videla, los integrantes más históricos, los que se han retirado ya por edad. Otros se han retirado por otros motivos, razones laborales o incluso porque el mismo grupo ya necesita buscar algún recambio, como en todas las organizaciones. Así que yo me proyecto, espero unos 10 años más, espero alcanzar, en 12 años más se cumplen los 100 años de los Quincheros, sería muy lindo poder estar ahí todavía, no demasiado cagá, para poder participar con plenitud de facultades. Y la otra, lo bueno en el caso mío, es que la voz que me piden hacer, que la voz baja, es una voz, uno sabe con los años, el registro va bajando. Entonces, como es una voz más baja, es más fácil mantenerla en el tiempo que si fuera la voz más alta. Así que eso me da un poquito de tranquilidad, que aunque vaya perdiendo un poco las Sí. cuerdas vocales que con la edad siguiente se van deteriorando, debería poder seguir haciendo mi voz, la que estoy haciendo ahora, sin mayor dificultad. Así que, si Dios quiere, 10 años es una proyección razonable. Oye, Eduardo, mira, yo no puedo dejar pasar esto que te voy a decir ahora, porque yo te conozco hace muchos años y cada vez que nos juntamos y existe un momento, un coloquio o algo entretenido, yo te he escuchado cantar canciones de Frank Sinatra, obviamente de forma magistral. Por lo tanto, yo espero, digamos, que no pierdas esa parte, porque obviamente el folclore es maravilloso, pero Frank Sinatra también, y tú lo haces en forma magnífica. Si Dios quiera. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que Frank Sinatra, aparte que el registro de Frank Sinatra me acomoda, me resulta grato y fácil cantar las canciones de él, tiene una gracia. Tú donde vayas en el mundo, tú dices My Way o New York y la sabes. Cualquier orquesta siempre está. Entonces,
Gracias a eso yo he podido cantar en casi todos los continentes, me falta África nomás. En todos los otros continentes del globo ya he cantado en público. Eh, pero me gustan también otros artistas y si, claro, si pudiera cantar El Corralero o Sufrir en otras partes también lo podría hacer, pero no, la orquesta sabe en Frank Sinatra principalmente. También me fascina la música de los Bee Gees, Neil Diamond, o sea, yo he cantado de todo. Y todo eso va pavimentando el camino, y por supuesto que en algunas veladas, con algunas reuniones de curso, cuando nos encontramos de repente, con algunas otras actividades, siempre está la posibilidad, por supuesto. Y también he cantado para fines benéficos, en hogares de ancianos, en fiestas de cumpleaños, en los escenarios más diversos, o sea, cuando se pida. Ok, oye, Ya. estamos, estimados auditores, hemos disfrutado esta entrevista con Eduardo Troncoso, el nuevo integrante de los Guasos Quincheros. Y yo, para cerrar, muy breve, la música chilena, Eduardo, en general es un medio para interactuar con la sociedad y transmitir diversos sentimientos, generar sentimientos de alegría, de amor, qué sé yo. ¿Cómo imagina que los Guasos Quincheros pueden seguir encantando a las nuevas generaciones que tienen el reggaetón y tienen otra música? Entonces, normalmente, aparentemente, los Guasos Quincheros son para gente de edad media y mayores. Pero ustedes hacen un esfuerzo, ¿ves tú que los quincheros para las generaciones jóvenes tengan algo? Mira, es sorprendente, Juan Enrique. Yo me he encontrado con muchas personas que le he contado esto, y efectivamente hay algunos cabros de tantos años que no tienen ni idea de quiénes son los Guasos Quincheros, pero sorprendentemente hay otros con que me he encontrado que son igual de jóvenes y que son fanáticos y les gusta la música tradicional. Eh, Todas estas músicas, como la música urbana, que tiene sus cosas, tiene su complejidad y su gracia, son modas que tienden a pasar muy rápido, pero la música queda. Tú ves que los Beatles, todavía los cabros chicos la siguen entonando, Frank Sinatra también. O sea, la música clásica, en el buen sentido de la palabra, la música tradicional, siempre tiene un espacio. Y por supuesto que nosotros tampoco nos quedamos tan tranquilos y acabamos de grabar una canción que no puedo dar el nombre porque va a ser una sorpresa, va a salir en las redes. Filmamos ayer nomás el video y el audio lo firmamos hace 2 semanas. Una canción que no es tradicional chilena, es mucho más moderna, entre comillas. Es de un grupo internacional muy conocido, en español por supuesto, y va a salir al aire probablemente en unas 2 semanas más. Así que ustedes van a ver que estamos explorando también nuevos repertorios, sin irnos a lo último, último, pero sí canciones más novedosas. Oye, extraordinario, Eduardo, te agradecemos enormemente esta entrevista y yo espero que los auditores lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos quedan temas y te deseamos lo mejor. Muchas gracias y ahora te damos 30 segundos para despedirte. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los auditores de Radio Portales, al apoyo que uno recibe. Yo de los pocos días que llevo como Guaso Quinchero sentí unas muestras de cariño inesperadamente gratas. Así que espero que sigan escuchándonos en la radio, en YouTube, en Spotify y en los conciertos que puedan asistir. Y todas las ideas para el patito son bienvenidas y ojalá que la música chilena siga teniendo un espacio y un lugar en los corazones de todos los chilenos. Muchas gracias. Oye, Eduardo, bueno, yo también te agradezco, no solamente eso, sino que yo creo que transmitir un grado de admiración y de orgullo de los marinos, estar presente en un conjunto tan icónico como los Cuasos Quincheros. Y sobre todo felicitarte porque esto no es una cosa circunstancial, sino que es producto de un trabajo de muchos años de interpretar, de aprender. Y como yo te conozco, sé que tú eres muy perseverante, eres muy riguroso. Así que eso te quería expresar mis felicitaciones y mucho éxito, ¿no? Muchas gracias, pues, amigos. Qué rico escucharlo y estar con ustedes. Bueno, estimados auditores, hemos llegado así al fin de nuestro programa de hoy, pero recuerde usted, revelando desde lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, en este mismo horario. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.